podemos hablar de cómo entendemos a la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Conceptualmente es el arte de hablar en público. Nos referimos a un conjunto de técnicas que nos van a permitir transmitir un discurso de forma clara, de forma convincente, y es elemental en distintos ámbitos. Puede ser importante en el ámbito social, es muy importante también en el ámbito político, porque con el discurso vamos a convencer a las distintas masas, y asimismo es más elemental en el ámbito educativo. Bueno, estaríamos hablando de la oratoria pedagógica en todo caso, ¿verdad? Sí, o también llamada oratoria educativa. Es elemental. Sin embargo, la realidad demuestra que no hay cursos de perfeccionamiento, no hay una formación específica para que los docentes mejoren sus habilidades de comunicación. Eso la realidad lo afirma. Sin embargo, pienso que los docentes despiertan sus habilidades de comunicación con el error y la práctica. Exactamente. Podemos indicar por qué es tan importante la oratoria en el tema de la docencia universitaria. Resulta ser importante porque hay un problema en cuanto a comunicación en aula, y es la falta de atención. Si no es la falta de atención, es el cansancio, sino la falta de comprensión. Debemos entender que cuando el docente está en acción en el aula y no está de alguna forma conectado con los estudiantes, genera explicaciones, detalla un discurso, comparte contenidos, y si no es comprendido por los estudiantes, el error no es de los estudiantes, y no podemos juzgar su falta de comprensión, sino el error se va a centrar en el docente. No nos estamos haciendo comprender, y es porque también probablemente nos haga falta una buena oratoria en la docencia. Y se tendría que entonces capacitar a la mayoría de los docentes para que se hagan entender básicamente los temas que exponen, y de esta manera mostrar y hacer entender básicamente a todos los estudiantes sobre el tema que se está abordando, ¿verdad? Sí, es un punto importante. Ahora, hay distintos elementos que entran en juego. Sí. Uno sería la voz. La voz es fundamental en la docencia. Es un recurso privilegiado, es un recurso fundamental. Otro elemento muy importante es el mensaje, lo que dice el docente y cómo lo dice. Y otra parte fundamental también, un aspecto fundamental al momento de comunicar, sería el lenguaje corporal del docente. Eso prácticamente tendría que ingresar en las habilidades que tendría que tener el docente como orador, ¿verdad? Dentro aula sí. Dentro del aula tenemos que desplegar una serie de habilidades técnicas, habilidades corporales y también habilidades lingüísticas. Además de prepararse lógicamente en el tema que se va a abordar, porque me parece que hay muchos docentes, no todos, porque he conocido docentes que se hacen entender de manera clara. Sin embargo, hay algunos que me parece que todavía siguen improvisando en el momento de impartir las clases y el conocimiento que tienen hacia los estudiantes. Sí, el estudiante siempre se va a dar cuenta si es que la charla está siendo improvisada, si es que el docente comparte datos, informaciones con mucha credibilidad. Generalmente la improvisación sigue siendo parte del sistema universitario. Hay clases improvisadas, hay exposiciones improvisadas, hay discursos académicos improvisados. Y eso generalmente sucede porque no preparamos conscientemente el contenido y nos afrontamos a los públicos suponiendo que la suerte nos va a acompañar, y generalmente fracasamos. Aquel que improvisa en el ámbito educativo generalmente fracasa. ¿Cómo debería de prepararse entonces el docente para impartir el conocimiento hacia los estudiantes? ¿Cuál sería la estructura que tendría que seguir para que sus estudiantes lógicamente entiendan acerca del tema que se está abordando, sea cual fuese? Pienso que la preparación tendría que ser obligatoria en el ámbito de la comunicación. Aquel que no se prepara va a titubear,
va a tener vacíos, no va a ser convincente, no va a ser claro. Y si es un paso obligatorio, aquello nos va a permitir hablar con seguridad, vamos a estar seguros en el aula, ya seamos docentes o estudiantes, vamos a compartir el discurso educativo con mucha seguridad y naturalidad. Lo que generalmente sucede en el aula es que a pesar de que el docente esté compartiendo datos, información, contenidos, teorías, es que tenemos un reto, como docentes tenemos un reto y aquello es lograr la atención de los estudiantes, porque si no despertamos su atención, hay algo que falla y principalmente es que no logramos que nos comprendan. ¿Cómo tendríamos que llamar esa atención de los estudiantes? ¿Hay algunos tips? ¿Hay maneras de hacerlo? Los docentes noveles, claro, porque por supuesto que hay distintos tipos de docentes y esto no va para todo tipo de docentes, sino nos enfocaremos en aquellos docentes que están dando sus primeros pasos, docentes noveles, reflexionar a ellos que es importante saber dar buenas explicaciones y a la vez también comprender que cuando los docentes comparten teorías, datos, información, eso no lo comprende el estudiante. Lo que va a comprender bien el estudiante serán historias, será una analogía, serán ejemplos, porque la mente es básica y cuanto más sencilla es la comunicación, es mejor la comprensión. Porque cuántas veces hemos escuchado a docentes explicar cosas por un tiempo considerable y al último los estudiantes han comprendido poco o nada. Y ahí no podemos juzgarle al estudiante, indicando que probablemente no comprendes bien porque te hace falta inteligencia o porque no me has atendido muy bien. El culpable siempre será el docente, porque no se deja comprender. Bueno, entonces en todo caso el tip para algunos docentes que están iniciando pues sería iniciar con historias, con algo anecdótico que identifique prácticamente al público al cual está dirigido. Sí, ese aspecto es fundamental. Comprender que la buena comunicación, si es bien empleada en aula, puede facilitar la tarea docente. Nosotros generalmente no recibimos una orientación especializada si somos parte de un diplomado, de una maestría o de un doctorado. Dentro de esa currícula no se halla comunicación oral o técnicas de expresión oral. Generalmente los docentes aprenden estas habilidades mediante la práctica. En la cancha. En la cancha, en el aula, cometiendo errores y reflexionando que, por ejemplo, no hago pausas cuando estoy en el aula y hablo demasiado y generalmente se me cansa la voz. Entonces debo reflexionar sobre aquello. Creo que será importante que haga pausas para que repose mi garganta y pueda tener mayor respiración para hablar. Y es así como generalmente los docentes ganan esas experiencias, ¿no? Mediante el ensayo, mediante el error y mediante la autocorrección. Entonces se debería de implementar quizás para aquellos docentes que quieran ser catedráticos, quizás un curso de cómo hablar de manera elocuente, técnicas de respiración, además del uso de las pausas y todo aquello para que la comunicación sea más fluida y entendible por sus estudiantes. Sí, Néstor, eso es importante, porque últimamente los estudiantes están presentando mayores retos. Cuando estamos brindando explicaciones en aula, hay de alguna forma que afrontar con el celular, y hay que afrontar también con la fatiga, o es el aburrimiento, o su nivel atencional es muy mínimo, que generalmente eso sucede y no sabemos cómo podemos afrontar aquello, cómo podemos reducir esas problemáticas que no nos permiten enseñar bien. Y enseñar es básicamente despertar la atención de los estudiantes y mantenerla. Pero últimamente los estudiantes presentan esas inquietudes en aula, que a veces el chat puede resultar ser más interesante que la explicación del docente.
que la memoria, que la atención de la memoria es de corta duración, que podemos estar comprendiendo bien la explicación del docente, pero por el transcurso de 5 o 6 minutos, y luego la atención se va a otro lugar. Y por supuesto los estudiantes siguen ahí sentados, pero su mente, su atención está en otros sitios, y eso es lo que debemos afrontar. Debemos conseguir técnicas, debemos asimilar un conjunto de técnicas que nos permitan hacer frente a esas problemáticas, como por ejemplo la atención en aula. Bueno, específicamente, bueno, en la actualidad, ahora todo el mundo está con su celular, todo el mundo está muy pendiente de lo que tiene WhatsApp, Facebook, quizás Telegram o TikTok, y lastimosamente pues hay muchos docentes que no le ponen mucha atención a eso, con el objetivo de llamar la atención para que los estudiantes le pongan bastante interés a la clase que esté impartiendo. Se debería realizar cursos de orientación a los docentes actuales que tenemos en las universidades, para que puedan comunicar de manera más efectiva y llamar la atención con todos sus estudiantes, para que lógicamente todo lo que esté expresando y exponiendo sea aprovechado de mejor manera por ellos. Sí, debe haber temas que deben ser de dominio del docente, y uno de ellos podría ser la voz. La voz es fundamental para el docente, y trabajamos mucho la voz, considerando docentes que tienen que impartir unas 3 clases o 4 al día, y es fundamental cuidarla, conocer, no específicamente la técnica vocal, no tienen que emplear la técnica vocal, sino conocer principios para poder cuidar su voz. Principios para manejar eficazmente lo que es la respiración, emplear algunas técnicas en aula para poder permitir que la voz repose, como por ejemplo las pausas serán elementales, sino agua en el aula para poder refrescar las cuerdas vocales cuando las clases se hacen extensivamente verbales, sino unos cuidados previos para que los docentes tengan en cuenta que, por ejemplo, con este clima frío, excesivamente frío, también vamos afectando lo que es la buena salud de la garganta. Otro de los temas que también son importantes es acerca del lenguaje corporal del docente, que generalmente somos muy verbalistas en el aula, pero con el cuerpo comunicamos. Claro. Y generalmente con los públicos numerosos, pasar clases, por ejemplo, con unos 80 a 100 estudiantes, ahí es donde requieres tus habilidades corporales, saber moverte, saber enfatizar con el cuerpo, emplear las manos a tu favor, que las manos también sean parte del recurso verbal, y poder enfatizar, señalar, ejemplificar. Enfatizar con las manos es algo bien fundamental. Moverse en el aula, estar en cercanía a ellos es muy fundamental. Pero aquello generalmente no se hace si es que el docente va a preferir dictar sentado, y no logramos que la clase sea tan impactante hablando corporalmente. Por eso también hay estilos de docentes, y es preferible pararse que dictar sentado la clase. Ya lo tiene, una recomendación: estar de pie, utilizar bastante, bueno, y de manera correcta el lenguaje corporal para que el público, bueno, los estudiantes sepan de lo que uno está hablando, porque claramente lo dices, el lenguaje corporal dice mucho de lo que estás diciendo, de cómo lo estás diciendo, si estás de pie, si estás erguido, si estás cabizbajo, y todo aquello. Son interpretaciones que se pueden hacer básicamente por el lenguaje corporal. Es algo que generalmente pasa desapercibido, sin embargo... Pero se siente, es que sí, desde niños nosotros estamos acostumbrados al lenguaje corporal. Cuando somos niños y todavía no nos estamos comunicando, podemos interpretar el lenguaje corporal, ¿verdad? En aula explica mucho. Desde el momento en el cual el docente entra al aula, ya se nota su actitud, y la actitud es física. Claro. El rostro también comunica, el vestuario comunica bastante, el cómo se mueve el docente comunica bastante. Si se acerca el docente a los estudiantes, si
rompe esa limitación y los influye, si los mira atentamente, si constantemente muestra una naturalidad físicamente, si también demuestra seguridad, si hay una energía positiva en el aula, todas esas cosas se demuestran físicamente y hay que tomar atención en ello. Bueno, y como no tenemos cursos de ese tipo de capacitaciones, por lo menos no se ve aquí, imagino que pueden acudir contigo. Sí, estamos con total predisposición de compartir, y para eso es el conocimiento, ¿no? Es para compartirlo. Y estamos orientando ya desde hace unos 6 años atrás, no específicamente a docentes, esto sería novedoso, generalmente nos hemos enfocado en los auxiliares de docencia, porque de la noche a la mañana no va a haber un auxiliar de docencia, tienen que prepararse. Pero asimismo nos hemos enfocado en brindar orientación a expositores, conferencistas y profesionales para que adquieran habilidades de comunicación. Centrarse en el docente y perfeccionar sus habilidades de comunicación resultaría ser una propuesta interesante que podría plantearse a futuro. Bueno, muchas gracias. Es un tema bastante extenso, pero sin embargo ya nos está pasando el tiempo. Muchas gracias. Tuvimos la presencia de Ernesto Escalier, quien es docente, además de orador profesional y conferencista. Gracias, Ernesto. A ti las gracias, Néstor, por la invitación.